Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de en Somos el cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje. Vamos a tratar un tema muy hermoso, muy importante acerca de las escrituras en Daniel 12:4. Así que, amados hermanos, prepárense porque vamos a iniciar con este aprendizaje. Vamos a profundizar en este versículo de Daniel 12:4. Vamos a ver en las escrituras todo lo que nos conecta este versículo, ya que todo está conectado. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Adón Yeshua. Entregamos, Padre, este tiempo de aprendizaje a ti, Padre. Que tú nos des de tu entendimiento y de tu sabiduría. Te bendecimos en el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Voy a saludarlos. Shalom, Anita, bienvenida. Shalom, Mirna, bienvenida, hermana. Deyanira, shalom, hermana. Bienvenida, amada Glendy. Shalom a todos, amados hermanos, a este nuevo tiempo de aprendizaje. Amados hermanos, vamos a comparar textos, vamos a entrar en las escrituras en Daniel 12:4. ¿Qué quiere decir que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Ya que hay muchas conjeturas e interpretaciones que dan varias personas, varios eruditos, pero vamos a ver qué significa según las escrituras hebreas y el contexto de las mismas. Recordando las profecías, las palabras de Adón Yeshua, todo lo que Él nos dejó, el entendimiento que Él nos da ahora, todo esto lo vamos a poner en la mesa para entender las escrituras. A ver qué dice el versículo. Vamos a ir a Daniel 12:4. Daniel 12:4 en la Reina Valera 1960 dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta es la versión más común, la más conocida y de la que todo el mundo cita. Hay otra versión de las Escrituras, la versión Dios habla hoy, que dice de esta manera. Vamos a ver qué dice. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Esto es un poco diferente a la versión de la Reina Valera. Aquí tenemos un mensaje un poco diferente, nos da a entender otras cosas, pero esta versión es fidedigna. Esta versión nos dice lo que dicen las Escrituras. Lo vamos a profundizar ahorita mismo, pero antes, amados hermanos, de comparar estas dos versiones con el texto hebreo y entender el verdadero significado de este versículo, según el texto hebreo, no según ninguna interpretación ni traducción, según el texto hebreo, vamos a ver el contexto, porque no solamente tenemos que mirar un solo versículo, tenemos que ver todo el contexto, de qué se está hablando, cuál es el tiempo. Vamos a ver qué le dice Adonai a Daniel por medio del ángel que se le está presentando, del mensajero. Para eso vamos a leer Daniel 12, 1 al 4. Daniel 12, 1 al 4, que dice de esta manera. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sigamos unos versículos más. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a volver a la pantalla anterior para analizar este texto, ya que estamos leyendo la Reina Valera 1960. Por eso vamos a comparar un poco con el texto hebreo estas palabras, este texto de la traducción de la Reina Valera 1960, porque hay varias cosas que se pueden corregir según el texto hebreo. En primer lugar, tenemos aquí que el ángel Miguel, en hebreo Mijael, se levantará. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En hebreo, el verbo levantará que vemos aquí no es en sí el verbo levantarse. Es un verbo muy similar que significa estar de pie o simplemente estar o permanecer. Eso significa el verbo que tenemos aquí en Daniel 12:1. Es decir, sería de esta manera. En aquel tiempo estará de pie Miguel o en aquel tiempo estará Miguel, ¿sí? O permanecerá Miguel. Así dice en el texto hebreo. ¿Qué quiere decir? Que Mijael estará de pie, estará establecido y se da a entender que él defenderá a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque dice que está aquí de parte de los hijos de tu pueblo. En hebreo no dice de parte de, sino que dice sobre. Es la preposición sobre en hebreo y se leería literalmente como el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo. Ahí se entiende mucho mejor. Luego dice, y será tiempo de angustia. Curiosamente, amados hermanos, esta palabra angustia en el Nuevo Testamento se traduce como tribulación. Es la misma palabra, es la palabra tzara en hebreo, la que a mí me gusta traducir como estrechez, ya que significa justamente eso, estar estrecho o tener opresión, estar apretado, no tener amplitud, ¿no? Todo lo contrario a amplitud, a anchura, es esta palabra, ¿sí? Y esta palabra está traducida en el Nuevo Testamento como tribulación. Pero como digo, significa estrechez, ¿sí? Es un tiempo donde no habrá amplitud, sino opresión todo el tiempo. No habrá descanso, sino que ellos estarán estrechos, como cuando pasas por un pasadizo muy, muy estrecho y se va cerrando cada vez más, ¿no? Y ya te va apretando el cuerpo, ya te va siendo más difícil el pasar y ya te duele, ¿no? Porque estás siendo muy, muy apretado. Bueno, eso es lo que dice aquí y se traduce aquí como angustia. Angustia es una traducción aceptable, pero no nos da el significado de estrechez, de opresión. ¿Sí? Entonces va a ser un tiempo de suma opresión. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice ahí. Será redimido en hebreo. Redimido, será rescatado. ¿Sí? La palabra aquí rescatado, que se traduce como libertado, significa más bien como será hecho escapar o será hecho huir. ¿Sí? Eso significa esta palabra en hebreo. ¿Sí? O sea que Adonai prepara un escape para Israel. Y esta palabra se utiliza mucho y se traduce siempre como liberación, pero significa hacer un escape. Y se utiliza mucho en los profetas. En Joel, en Abdías, que vamos a leer ahora, ¿sí? Se utiliza mucho esta palabra escape, porque Adonai va a hacer un escape ¿de qué? De estos tiempos de estrechez. ¿Sí? Adonai hará que Israel huya de esta opresión. Y este es el momento de la venida de Yeshua al final de los tiempos. Vamos a leer qué dice en Abdías 1:17. Dice, en el monte de Sión habrá escape. Es la misma palabra. Habrá escape y será santidad. Y poseerá la casa de Jacob sus posesiones. Abdías 1:17. Habrá escape, habrá escapatoria. Nosotros tendremos escapatoria de todo ese, de toda esa opresión, de toda esa estrechez, amados hermanos. Adonai nos abrirá una puerta que es Yeshua, una puerta de escape de la opresión del mundo. Volvamos a la pantalla anterior. Dice así, que serán libertados
O sea, serán hechos escapar todos los que estén en el libro de la vida, todos los que estén escritos en el libro de la vida, como lo dice Adonai en el libro de Sodot de Apocalipsis. Ya vamos a ver una cita de eso. Sigue diciendo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos son los muertos. ¿Qué sucede con los muertos? Aquí dice que están durmiendo en el polvo de la tierra. Es decir, en el Sheol, están durmiendo. Serán despertados, es decir, no están conscientes. Serán despertados, como cuando tú estás durmiendo en un sueño muy, muy pesado, ¿sí? Así es como ellos duermen. Serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Amados hermanos, esta es la resurrección de los muertos. El levantamiento de los que se despiertan, unos en la primera resurrección y otros en la segunda resurrección. Esto lo vemos con más detalle en el libro de Sodot, de Apocalipsis, es decir, de los misterios de Jehová. Vamos a leer Apocalipsis 20, 5 al 6. Pero los otros muertos no se levantaron hasta que se completaron los 1000 años, es decir, la primera resurrección, los primeros que se levantan, es decir, para vida perpetua, reinarán 1000 años con Yeshua. Dice así, y esta es la primera resurrección. Apartado, es decir, Kadosh, es quien tiene parte en la primera resurrección, porque sobre ellos no tiene fuerza la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Jehová y su Mesías, y gobernarán con él por 1000 años. Y sigue diciendo en el siguiente versículo que la muerte segunda es de los que no estaban en el libro de la vida. Amén. Entonces, volvamos a la pantalla anterior, a Daniel 12, 1, 4. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué vamos entendiendo con el contexto, amados hermanos? Son los tiempos finales, tenemos la conexión con los profetas, con el libro de Sodot, que es un libro profético, simbólico de los últimos tiempos. Todo esto está conectado, Adonai nos está hablando lo mismo, nos está diciendo lo mismo, ¿sí? Y aquí hay algo interesante, los entendidos, en hebreo esta es la palabra prudente, los prudentes o los perspicaces, que significa ser una persona que puede captar con mucha rapidez las cosas, ¿no? Y hasta puede también entender cómo se va a suscitar un acontecimiento por su entendimiento de las cosas, por cómo puede comprenderlas, ¿no? Es una persona muy, muy inteligente. Entonces, los perspicaces o los prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, esto es el cuerpo incorruptible, la transformación del cuerpo, es la renovación, porque el cuerpo carnal será ahora transformado como el cuerpo que tenía Adán antes de caer. Y los que enseñan la justicia a la multitud. Esta es una mala traducción, porque en hebreo nunca tenemos el verbo enseñar aquí, ¿sí? Se encasilla este verbo en enseñar, pero no es correcto encasillar este verbo solamente en enseñar justicia. ¿Por qué? En hebreo, en el texto hebreo, amados hermanos, no dice los que enseñen justicia, sino que dice los que actúen con justicia. Eso sería una traducción mucho más acertada. Los que actúen con justicia o los que obren en justicia. ¿Sí? Los justos, básicamente, ¿no? Los que actúen en todo tiempo con rectitud, con justicia. ¿Sí? Entonces el significado es mucho más amplio. Sin duda que ellos pueden enseñar la justicia, ¿sí? Pero no va a ser un tiempo, los tiempos finales para sentarse a enseñar, sino que será más bien con sus obras, con su testimonio, no tanto con palabras, sino con acciones.
¿sí? Porque no es solo eso de enseñar, sino vivir la justicia. Por ende, esta traducción no está acertada. Y sigue diciendo, como las estrellas a perpetua eternidad. Amados hermanos, aquí viene el versículo clave. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto es muy importante de entender. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa cierra las palabras y sella el libro? Aquí, amados hermanos, hay una pantalla que tengo aquí donde vamos a comparar la versión Reina Valera con la versión Dios habla hoy y con el texto hebreo ahí abajo. ¿Sí? Y aquí tengo marcado en la pantalla las palabras que vamos a tener como importantes. Primeramente, amados hermanos, la versión Dios habla hoy dice, pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Este verbo buscando en hebreo no está, está añadido. ¿Sí? El verbo buscando aquí está añadido para darle un sentido diferente al texto. ¿Sí? Esta es una traducción paráfrasis. Voy a explicar qué significa esto. Este error ocurre mucho hoy en día, amados hermanos, porque la Reina Valera es la más criticada, pero los traductores de la Reina Valera utilizaron un método de traducción bastante textual. ¿Qué quiere decir esto? Que es un método de traducción bastante textual. Quiere decir que ellos tradujeron el texto hebreo sin un método de interpretación parafraseando el texto. ¿Sí? Sino que ellos tradujeron como estaba ahí en el texto. Si bien es cierto, los traductores tuvieron muy poco entendimiento hebreo del texto y tradujeron muchas cosas dogmáticamente. No todo es bueno, pero se rescata y se respeta el proceso de traducción textual que ellos utilizaron. No así con versiones más modernas como Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. Son traducciones con un método de paráfrasis, es decir, traduciéndolo con sus propias palabras e ideas, comúnmente erradas y basadas en dogmas. Un dogma es una creencia religiosa, ¿sí? Es un concepto religioso que no tiene nada que ver con la etimología de la palabra, con el significado original de la palabra, ni con la idea original de la palabra, ni de el contexto en sí, porque no solo son palabras, sino el contexto, el texto, todo se traduce muchas veces dogmáticamente. Por ende, amados hermanos, muchos utilizan estas versiones modernas porque utilizan un texto mucho más legible o un lenguaje mucho más actual, pero eso no es conveniente para el estudio de las escrituras, porque cuanto más lenguaje actual y moderno tenemos en la traducción, menos hebreo tenemos. ¿Sí? Por eso no es conveniente utilizar estas traducciones, porque siempre tienen añadiduras o tienen omisiones o tienen, como les digo, ideas, pensamientos o traducen con sus propias palabras la idea en concreto. Por ese motivo encontramos una palabra añadida que es buscando, aquí, buscando, mientras que el texto hebreo afirma que la ciencia se aumentará. En hebreo dice Betirbe Hadaat. Ahí lo tenemos en hebreo abajo, Betirbe Hadaat. Significa afirmación. Se aumentará el conocimiento. Se aumentará el conocimiento. Esta traducción no deja duda
¿sí? No deja duda de que se va a aumentar el conocimiento. Pero la traducción de Dios habla hoy deja en duda si las personas lo encontraron o no. Y este no era el mensaje original del ángel a Daniel. ¿Sí? El verbo en hebreo tirbe significa aumentará o se multiplicará, afirmando que sucederá. Y no deja duda de lo dicho, ni da una oportunidad a dudar de la multiplicación del conocimiento. ¿Qué significa la ciencia se aumentará? Primeramente, antes de ir con esto, para saber qué significa la ciencia se aumentará, quisiera marcar estas dos palabras. En hebreo dice, cierra las palabras y sella el libro, porque para comprender qué significa la ciencia se aumentará, tenemos que entender estas palabras. El verbo setom, cierra, en hebreo también puede significar tapa o cubre, ¿sí? Pero en este contexto es cerrar un rollo, ¿sí? Porque esto es un rollo, el libro es un rollo, el libro no era como ahora tenemos un libro con tapa, no, era un rollo, entonces esta es una acción. Le está diciendo a Daniel que él cierre el rollo, lo enrolle nuevamente y lo selle. Esta palabra significa justamente poner un sello, poner un sello. Ahí dice, Vajatom, poner un sello. Sella el libro, sella el rollo. Esta es una acción. ¿Qué significa que el rollo está cerrado y sellado, hermanos? Que no se puede abrir ni leer. Por ende, es un mensaje hasta el tiempo del fin. Cuando un rollo tiene un sello, es que no ha sido abierto, no ha sido leído. Pero cuando un rollo no tiene un sello, cuando un rollo no tenía un sello, es que ese rollo ya había sido abierto y leído o era un rollo falso. ¿Sí? Un mensaje falso, un mensaje engañoso. Porque generalmente estos rollos y mensajes eran enviados por los reyes. Y Adonai Jehová es el rey que envía este rollo con su sello real para sus escogidos. Y sus escogidos son los entendidos, no son todos. No son todos. Por eso no todos reciben el rollo con el sello. Y estos que lo van a recibir serán los del tiempo del fin. Son los del tiempo del fin. Ya vamos a ver más adelante qué significa todo esto. Amados hermanos, la palabra ciencia, aquí está la palabra ciencia, ¿sí? Ciencia no se refiere al avance tecnológico actual ni a los científicos, no, nada de eso, ¿sí? La palabra ciencia, aún en la Reina Valera 1960, ¿sí? Estamos hablando de que es una traducción, es más, una revisión del 1500, ¿sí? Y ahí se utilizaba la traducción ciencia, significa conocimiento, no significa lo que tiene que ver con los científicos ni la tecnología. Tal vez eso sea solamente una parte, pero no es el significado en sí, no es lo principal. Ciencia aquí es la palabra hebrea da'at. Por eso dice, tirbe a da'at. Se aumentará el conocimiento, ¿no? Entonces, da'at significa conocimiento o saber. Se aumentará el conocimiento, se aumentará el saber. El significado es muy amplio, porque nos habla del conocimiento y del saber de las personas. Es muy amplio. Por ende, no debemos de encasillar este conocimiento en tecnología solamente o en la ciencia solamente. No es así. No es así. Voy a leer algunos comentarios para continuar, amados hermanos. Vamos a leer los comentarios
de los hermanos, la hermana Carla nos dice, va a haber una tercera venida en el reino milenial por la segunda resurrección de los muertos. No es así. El Adón Yeshua viene una vez, ¿sí? Como la segunda venida, ¿sí? Viene por segunda vez y él reina por 1000 años junto con los escogidos. Luego la segunda resurrección es el día del juicio final delante del trono. ¿Sí? Ya no es una tercera venida de Yeshua, ya es la reunión de todos los creados, todas las personas que existieron en todas las eras delante del trono de Jehová, en el juicio. ¿Sí? Esa es la segunda resurrección, ¿sí? Y ellos, los que resucitan segundos, estarán condenados para la vergüenza eterna, como dice ahí, y los que ya habrán reinado 1000 años, ellos serán para vida perpetua. Glendy nos dice, cuando dice que todo ojo le verá, es donde los libros serán abiertos. Esa es una primera pregunta. Segunda, y es en ese momento el juicio de Elohim para todos. Tercera, y de ahí luego nos vamos a celebrar las bodas del Cordero. Bueno, vamos a ver de a poquito. Dice que todo ojo le verá, ahí es donde los libros serán abiertos. No, los libros serán abiertos en el día del juicio final, luego del milenio. ¿Sí? Ahí serán abiertos todos los libros para juzgar luego de los 1000 años del reinado de Yeshua. Entonces, cuando todo ojo le verá, es cuando Yeshua viene a reinar por 1000 años en la tierra. ¿Sí? Y lleva a sus escogidos a la nueva Jerusalén que desciende de los cielos. Y ahí reinan por 1000 años. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿y es en ese momento el juicio de Elohim para todos? Luego de los 1000 años es el juicio de Elohim para todos. Luego de los 1000 años. Y de ahí luego nos vamos a celebrar las bodas del Cordero. En los 1000 años es cuando se celebran las bodas del Cordero, ¿sí? En el milenio, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Luego es el juicio final. Glendy nos pregunta qué significa paráfrasis. ¿Qué significa paráfrasis? Bueno, parafrasear significa decir con mis propias palabras una idea, ¿sí? Por ejemplo, en una traducción, es explicarlo con mis propias palabras el concepto en sí, ¿no? Eso significa parafrasear, ¿sí? Decirlo con tus propias palabras. Eso no suele ser conveniente en cuanto a la traducción de las escrituras. Se utiliza en todo tipo de traducción y en todo tipo de textos, no solo en traducciones, sino en interpretaciones, en definiciones, en muchas cosas, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Pero es en sí el utilizar tus propias palabras para explicar un asunto, un tema, un texto. Ok. Javier nos pregunta, o sea, serán dos resurrecciones. La primera serán los justos, después de 1000 años, la segunda resurrección de los no justos. Así es, amado hermano, ¿sí? Son dos resurrecciones. La primera, los justos resucitan, es cuando dice que seremos transformados y los muertos resucitarán primero, como dice Shaul, los muertos resucitarán primero, o sea, los muertos justos, y nosotros que estamos vivos seremos transformados y llevados con el Adón Yeshua a la Nueva Jerusalén. Esa es la primera resurrección. ¿Sí? La primera resurrección. Luego de los 1000 años será la segunda resurrección, es decir, los muertos que no guardaron los mandamientos, que no creyeron en el Adón Yeshua, serán resucitados para ser juzgados delante de Jehová.
La hermana de Yanira nos dice, las bodas del Cordero en el milenio me hace más sentido. Había entendido mucho antes que era el rapto, las bodas del Cordero, y luego bajábamos con Yeshua a vivir en el milenio. Así es, hermana. Tiene mucho más sentido que las bodas del Cordero sea con Yeshua en la Nueva Jerusalén. La hermana de Esther nos dice algo muy interesante. Por ello, usar las propias palabras para la Torah es muy peligroso, pues aleja el mensaje original y por ende prepararse en ella y para su venida. Así es. Por eso, para estudiar la Torah hay que conocer el texto hebreo, hay que conocer el texto hebreo. No podemos estudiar una profecía o cualquier mandamiento desde una traducción. No se puede entender bien, ¿sí? Debe de ser desde el texto hebreo que debemos de comprender el significado, ¿sí? Pero ustedes me dirán, yo no sé hebreo. Bueno, para eso están las personas que conocen el hebreo y pueden darles a conocer, ¿sí?, lo que significan los mandamientos y las profecías. Bueno, ya que sabemos qué significa conocer el conocimiento, ¿sí?, la ciencia que es conocimiento aquí, ¿sí?, que implica varias cosas, no solamente acerca de los nuevos avances tecnológicos, es más, ese no es el tema principal aquí, ¿sí? Vamos a ver qué significa correrán de aquí para allá, ¿no? Porque esto también se malentiende. Correrán de aquí para allá, ¿qué significa? Que las personas van a ir en avión, que van a ir de acá para allá en avión, de país en país. ¿Qué significa eso? Esta palabra en hebreo, lo vemos aquí en el texto de abajo, es la palabra, el verbo que se pronuncia yeshtetu, yeshtetu, de la raíz shut, que significa recorrer, vagar, correr rápido o remar. Vuelvo a repetir, recorrer, ya que este verbo se utiliza mucho cuando los espías recorrieron la tierra, vagar, correr rápido o remar. Eso significa, todo eso puede significar shoot, lo que se traduce aquí como ir de acá para allá. ¿Sí? Que para mí es una traducción pésima, porque eso puede significar varias cosas, pero no dice una cosa, pero no dice nada a la vez. ¿Sí? No nos da un significado en sí conciso. ¿Sí? Entonces, la traducción correcta aquí, amados hermanos, es recorrer, es decir, las personas recorrerán. Pero ¿qué van a recorrer las personas? Las personas van a recorrer para encontrar este conocimiento que se aumentará. Pero, amados hermanos, este conocimiento vimos que solo lo entienden los prudentes, los justos, no todos. No todos comprenden este conocimiento. ¿Sí? Por ende, este conocimiento implica varias cosas. Esto se podría entender como que las personas recorrerán el libro de la Torá, los profetas, recorrerán las escrituras de acá para allá, como se dice ahí, de un lugar a otro, y encontrarán el conocimiento de las profecías, de las escrituras, de los mandamientos. Pero esto no es dado a todos, no es que todos lo van a entender, no, no es así, porque esto está sellado y solo lo reciben los escogidos. Pero este conocimiento implica varias cosas, no solamente que se conocerá más de las escrituras, no. Amados hermanos, en la antigüedad muy pocas personas sabían leer y escribir, ¿sí? Es más, eso era algo como de una élite, ¿sí? Y personas que habitaban en bibliotecas grandes como la de Alejandría sabían leer y escribir, y eran llamados eruditos o escribas, ¿sí? Por ende, no todos sabían leer y escribir. Hoy en día muchísimas personas saben leer y escribir.
no se aumentó el conocimiento. ¿Sí? Y amados hermanos, esto es para recorrer el libro, y hay que saber leer para recorrer el libro de las Escrituras, ¿no? La tecnología sí, la tecnología también forma parte de este conocimiento aumentado, aunque no es el significado principal, pero sí juega un papel interesante en en la obtención del conocimiento del hombre. Ya que hoy en día, con tan solo una búsqueda en Internet, podrás encontrar un montón de cosas, ¿sí? Podrás ingresar a una biblioteca online con muchísimos libros del año del 1500, del 1600, del siglo pasado. Esto ni siquiera era imaginado en la antigüedad, hermanos, donde solamente los estudiosos eruditos tenían acceso a estos libros del mundo antiguo, ¿sí? En las bibliotecas más importantes del mundo antiguo, como la que mencioné, ¿no? La de Alejandría, que era la más grande, ¿sí? Y amados hermanos, justamente para ver este video que están viendo ahora, tuvo que haber, ¿qué? Un aumento en el conocimiento, ¿sí? Por eso esto implica varias cosas que nos lleva siempre ¿a qué? A que el rollo que Adonai entrega a los escogidos, ¿sí? Es el rollo que solo ellos van a poder abrir y entender. Y todos estos avances en el conocimiento de la humanidad, todo esto, amados hermanos, tiene que ver con las escrituras, con el cumplimiento de las profecías y con el conocer y perseguir a Jehová. Ya mismo, amada Deyanira, respondo tu pregunta. Ya mismo la respondo. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando comprendemos esto, amados hermanos, cuando dice el conocimiento, es decir, todo el conocimiento aumentará, todo el conocimiento aumentará. No solo un conocimiento, sino todo. Pero todo este conocimiento que aumenta siempre va a ir dirigido a el tiempo del fin, a las profecías y al conocimiento de las escrituras. ¿Sí? Porque todo termina ahí. ¿Sí? Deyanira nos pregunta y dice, ¿y los que viven durante la primera resurrección, que son injustos, qué pasa con ellos? ¿O todos serán muertos hasta la segunda resurrección para el juicio? Bueno, no todos serán muertos, ya que habrá sobrevivientes, hermana, ¿sí? Y los que vivan cuando Yeshua esté reinando en la Nueva Jerusalén y ya hayan resucitado los justos en la primera resurrección, habrá naciones alrededor de Jerusalén y justamente ellos son los que hacen guerra contra Jerusalén y cae fuego del cielo porque Hasatán es liberado al final de los 1000 años para juntar a todas estas naciones, ¿sí? Por eso ellos serán injustos, pero estarán vivos, ¿sí? Estarán vivos. Y ahí serán muertos y serán llevados ya a la segunda resurrección, porque ellos van a morir por el fuego que va a caer del cielo. Y sí, todos los que mueran en ese tiempo del milenio, que no estén transformados alrededor de la Nueva Jerusalén, porque ellos no serán transformados y el Sheol seguirá funcionando, ellos serán, si son injustos, resucitados en la segunda resurrección para la condenación. Pero si ellos obedecen y suben a Jerusalén y festejan la fiesta de Sukkot, el Shabbat, tienen una oportunidad para hacer teshuvá en ese tiempo, esas personas sobrevivientes. Espero que haya quedado claro. El versículo 3 dice, los prudentes brillarán como el resplandor del firmamento, y los que hagan justicia serán muchos como las estrellas para siempre y siempre. Esto es de la traducción, una traducción propia, no es de la Reina Valera.
Así que el objetivo de este aumento del conocimiento es que los escogidos comprendan las escrituras y la pongan por obra, porque muchos pueden conocer cosas nuevas, muchos pueden querer recorrer el libro de la Torá. Sí, muchos pueden agarrar la Biblia aquí ahora y querer recorrerla y buscar de aquí para allá, pero no todos son escogidos. Y no todos reciben este aumento del conocimiento de las escrituras. Puede que se les aumente el conocimiento en otras cosas, sí, pero no en las escrituras, que es el verdadero e importante caso del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento principal, ¿sí? Entonces, no todos los que van recorriendo las escrituras reciben este conocimiento, porque no todos son escogidos. Daniel 12:10, un poco más adelante, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos podrá entender. Ahí está. Ninguno de los impíos recibirá este conocimiento del cual hablé anteriormente, está diciendo Adonai. Ninguno podrá entender este conocimiento que aumentará. Pero los entendidos sí comprenderán. Ellos sí van a comprender este conocimiento que aumentará. Ellos sí lo van a comprender. ¿Sí? Ellos sí lo van a comprender, porque Adonai es el que da el conocimiento. Adonai y Jehová es el que da el conocimiento. Y el que permite entender o no. Todo está de acuerdo a lo que Jehová desee y a lo que Jehová dictamine. Y todo el que esté escrito en el libro de la vida entenderá, y todo el que no esté escrito en el libro de la vida no entenderá. Así de simple. Si no entiende, no entenderá. Por ende, aquí se le llama impío, que en hebreo es reya, que significa malvado. Reya, malvado. ¿Sí? Por ende, el que no guarda la Torá y no comprende la Torá, y no entiende las palabras de las profecías, es llamado un malvado. Porque aquí ahora en el mundo se le llama malvado solamente a ciertas personas, ¿no? Pero hay personas que no guardan la Torah, pero se le llama buenos, ¿no? Se le llaman buenos porque son buenas personas. No, Adonai no es así. Adonai le llama malvado al que no guarda su Torah, aunque para el mundo sea una buena persona. ¿Sí? Y yo no lo digo, lo dice la Torah. ¿Sí? Lo dicen las Escrituras. Los impíos, los malvados son los que no guardan los mandamientos de Jehová. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, y entendemos que muchos dicen tener el rollo de Adonai, muchos dicen tener este rollo con el sello, que lo leo, que lo recontraleo, que lo recontraentiendo, pero es un rollo falso. No es verdadero. No tiene el conocimiento. Por ende, hacen ir a muchos a perdición. Estos son llamados falsos profetas, falsos maestros, que no tienen el conocimiento y que dicen tenerlo. Pero como vemos aquí en Daniel 12:10, Jehová lo revela solamente a los que Él quiere darles ese conocimiento. Por eso, amados hermanos, por eso, todo tiene que ver con lo mismo, porque en el libro de Sodot, al principio del libro de Apocalipsis, de los misterios de Adonai, dice que esa profecía es para que uno lea y los otros escuchen. Para que uno lea y los otros escuchen. Así dice. ¿Sí? Uno lee y los otros escuchan. Por ende, el que lee el libro de la profecía, es el que recibió el mensaje, el que recibió el rollo con el sello de los últimos tiempos. Por eso lo abre para que los otros lo escuchen y lo comprendan. Así es como funciona. Pero los entendidos comprenderán, dice aquí. Amados hermanos,
Cuando entendemos esto, nosotros nos vamos a desengañar, porque es así de simple. El que no entiende, el que es impío, que siga siendo impío, porque el impío es el que no entiende. Y el que es justo, que siga siendo justo, así dice en Apocalipsis en Sodot. Por ende, por sus frutos los reconocerán, dice la Don Yeshua. Todo esto está anclado, amados hermanos. Entonces, el conocimiento de Jehová llena toda la tierra, dice. El conocimiento de Jehová llena toda la tierra. La sabiduría de Jehová, amados hermanos, como las aguas cubren el mar. Y ese es el conocimiento, como las aguas cubren el mar, que aumenta en los escogidos, en los verdaderos llamados que reciben el rollo y lo pueden abrir y lo pueden entender, amados hermanos. ¿Y esto qué es? Esto es la obediencia de la Torá y el testimonio de la Don Yeshua, las verdaderas palabras de Jehová. Voy a continuar leyendo comentarios. La hermana Esther dice, son a esos que quedaron de las naciones que serán instruidos por la novia prudente, pues en el milenio todos conocerán a Jehová, su Torá y restauración del idioma original. En el milenio todos conocerán que Yeshua reina, obviamente, pero todos, no todos van a obedecer, porque dice que los que no obedezcan no recibirán la lluvia, ¿sí? Pero todos conocerán que Jehová está ahí reinando. Amén, hermana. La hermana Carolina nos dice de qué sirve tener conocimiento en muchos temas, pero no en lo más importante que es tener conocimiento de la palabra de Jehová. Eso es lo que verdaderamente importa. ¿Sí? Y como dice nuestra hermana, y lo más importante, no la ponemos por obra en nuestra vida. Ese es el conocimiento aumentado que te da vida, el obedecer la palabra de Jehová y la emuná en Yeshua. Así es, hermana. Amén. Amén, hermana. Amén. Adonai es bueno y nos deja saber todo esto. Todo esto no para creernos mejores ni para gloriarnos, no, sino para darle la gloria a Él, porque Él es el que escoge a quién darle el entendimiento y el conocimiento. Amados hermanos, vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Gracias Adonai Jehová por tu palabra. Gracias Adonai porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad con tu pueblo, Padre. Te exaltaremos, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu sabiduría, por tu entendimiento, por el conocimiento que sale de tu boca y que es alimento para nuestro ser, Padre. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Carla dice, en Apocalipsis dicen que los santos son los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos poniendo por obra. Así es, Carla. Glenny nos dice, mi hermano, no hay una segunda parte de este estudio tan interesante. Podemos continuar con este tema, amada hermana, ya que es un tema muy amplio y podemos continuar con el tema de la primera y segunda resurrección, con el tema del milenio. Es un tema muy, muy interesante y que debemos de comprender porque es comprender los tiempos. La hermana Carla dice, perdón, parafraseé. Sí, hermana, parafraseaste el versículo, pero tú lo parafraseaste en un comentario de Facebook. Otra cosa es parafrasear el versículo en una traducción, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿no? No es pecado parafrasear, pero sí decir que es palabra de Jehová cuando tú estás parafraseando. Eso sí está muy mal.
Vamos a finalizar, amados, este tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Y vamos a continuar con este tema a pedido de ustedes, ya que es muy, muy interesante, mucha riqueza de la palabra, muy profundo. Vamos a continuar con este tiempo de aprendizaje. En el próximo hablemos acerca de, amados hermanos. Entonces, me despido, que tengan un hermoso finalizar de día, amados hermanos, que Adonai los guarde y los proteja y nos vemos en el próximo Hablemos acerca de. Ya saben, este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y a su vez, simultáneamente, a nuestra página web, somoselcuerpodelmesías.com, en la sección de videos. Ahí estará también subido este video y todos los videos de nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Así que, amados hermanos, los invito a compartir este video, nuestra página, nuestro canal de YouTube, para que pueda esparcirse la Besorá por toda la tierra y llegue a oídos del que quiera escuchar y aprender la palabra. Me despido, Adonai los bendiga. Shalom, hermanos.